Bendiciones para todos ustedes, mis queridos hermanos, donde quiera que estén, Norte, Centro y Suramérica, o el Caribe, o Europa, o África, donde quiera que te encuentres en este santo día, quiero desearte una gran bendición de parte del cielo. Que la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. En este momento, quiero estudiar con ustedes, con la dirección del Espíritu Santo, un tema muy interesante para cada uno de nosotros, esperando que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría y entendimiento al estudiar la palabra que fue inspirada por hoy. Mis amados, como ustedes ven en sus pantallas, vamos a estar haciendo un pequeño estudio, análisis sobre de dónde salió Jesús, si del vientre de Dios o de su presencia. Ya sabemos que hay varios versículos en la palabra de Dios que si no se profundiza en esos versos, podemos sacar cualquier conclusión para acomodar las creencias que uno tenga en su mente. Pero hemos orado al Señor pidiendo al Espíritu Santo que nos dirija, que nos llene de sabiduría y entendimiento para entender eso. Sabemos que hay muchas religiones en el mundo, tanto las paganas como muchas que profesan creer en Jesús, que se han dado a la tarea de destruir lo que es la divinidad de Cristo. Y cuando decimos la divinidad de Cristo, nos referimos a su eternidad. ¿Tuvo Jesús un principio en la eternidad? ¿Tuvo Jesús un comienzo? ¿Tuvo algún comienzo, algún principio? ¿De dónde salió Jesús? ¿Del vientre de Dios o de la presencia de Dios? Es importante leer este verso para dar comienzo a lo que vamos a analizar. ¿De dónde salió Jesús? Si salió del vientre de adentro de Dios o salió de la presencia de Dios. En el libro de Hebreo nos dice la palabra de Dios en el capítulo 1, los versos del 4 al 6, y tomamos estos versos de la Reina Valera Gómez. Y vamos a ver, mientras estemos introduciéndonos y estudiando este pequeño tema, ¿por qué? Vamos a hacer algunas comparaciones de algunas traducciones bíblicas y vamos a estudiar qué pasó en la historia, por qué hay discrepancia, por qué hay algunas diferencias. Reina Valera Gómez dice lo siguiente, Hebreo capítulo 1, los versos del 4 al 6. Hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Estas traducciones se utilizan para decir o enseñar que Jesús tuvo un principio allá en la eternidad. Y allá en la eternidad, cuando fue engendrado y tuvo su principio, fue introducido delante de los ángeles. Y después otra vez el verso 6 dice, cuando lo introduce al mundo. O sea, aquí dicen lo que enseñan de esta manera, que está hablando de un engendro de Jesús en la eternidad y después cuando lo traen al mundo, que he introducido otra vez. Comparemos esta versión con William Tyndale Bible del 1534, cuando aún se conservaba lo que es el textus receptus o el texto recibido. Esta palabra aquí nos dice lo siguiente, verso 4. Y es más excelente que los ángeles, cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre.
Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. ¿Qué sigue diciendo el verso 6? Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. En el verso 5 no aparece la palabra engendrado. Y en el verso 6, en el texto original, tampoco aparece la palabra primogénito. ¿Por qué hay discrepancia? ¿Por qué hay diferencia en los versos? Recuerden este nombre, William Tyndale. ¿Quién fue William Tyndale? Leamos lo siguiente. La Biblia Reina Valera Gómez fue lanzada originalmente en el 2004, siendo su última revisión en el 2023. Su propósito es brindar al pueblo hispano una traducción excelente y precisa de las Escrituras, fiel del texto tradicional de la Biblia. Pero, ¿qué sucede con las Biblias modernas después del 1900? Eso lo vamos a aprender por la gracia de Dios también. ¿Qué nos dice la inspiración? Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, muy importante, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Mucha atención. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Vemos cómo nos dice la inspiración que hubo sabios que cambiaron las palabras pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro. Y esto lo haciendo inclinándolo hacia sus opiniones establecidas. Al mismo tiempo que Lutero daba la Biblia al pueblo en Alemania, Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios a hacer otro tanto para Inglaterra. O sea, lo mismo que estaba haciendo Lutero para Alemania publicando la Biblia, también Lutero estaba haciendo lo mismo en Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino, que contenía muchos errores. No había sido impresa, o sea, la Biblia de Wycliffe, y el costo de las copias manuscritas eran tan crecido que fuera de los ricos y de los nobles, pocos eran los que podían proporcionárselas. Y como además la iglesia las proscribía terminantemente, o sea, se adueñaba de ella, de las Biblias. Solo alcanzaban una circulación muy escasas. En el año 1516, o sea, un año antes de que aparecieran las tesis de Lutero, había publicado Erasmo su versión greco-latina del Nuevo Testamento. Era esta la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. O sea, nos está diciendo la inspiración, Conflicto de los Siglos, página 251, párrafo 1, que cuando Erasmo tradujo su Biblia greco-romana, o greco-latina, fue la primera vez que se tradujo la palabra de Dios
en su idioma original. Escuchen bien esto porque vamos a leer qué sucedió en la historia. Y verán que lo mismo que está diciendo la inspiración aquí es lo mismo que ocurrió. Dice, la traducción que hizo Erasmo, era esta la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original. En esta obra fueron corregidos muchos de los errores de que adolecían las versiones más antiguas, y el sentido de las escrituras era expresado con más claridad. Comunicó a muchos representantes de las clases educadas un conocimiento mejor de la verdad y dio poderoso impulso a la obra de la reforma. O sea, esta traducción de Erasmo ayudó a los reformadores a seguir promoviendo la verdad de la palabra de Dios. Pero en su gran mayoría, el vulgo permanecía apartado de la palabra de Dios. Tyndale iba a completar la obra de Wycliffe al dar a sus compatriotas la Biblia en su propio idioma. Muy dedicado al estudio y sincero investigador de la verdad, o sea, Tyndale, había recibido el Evangelio por medio del testamento griego de Erasmo. Recuerden que nos decía la cita anterior que Erasmo había traducido la Biblia del griego en su idioma original y Dios lo utilizó para corregir muchos errores que tenía el texto latino. Eso es muy importante que lo entendamos. De esa traducción del griego de Erasmo fue que Tyndale utilizó para promover la verdad. Exponía sus convicciones sin temor alguno e insistía en que todas las doctrinas tienen que ser probadas por las Santas Escrituras. Al aserto papista de que la Iglesia había dado la Biblia y de que solo la Iglesia podía explicarla, contestaba Tyndale. O sea, que la gente, o se decía en aquel entonces, que los papistas decían que la Iglesia católica había dado la Biblia y de que solo la Iglesia podía explicarla, contestaba Tyndale lo siguiente: ¿sabéis quién enseñó a las águilas a buscar sus presas? Ese mismo Dios es el que enseña a sus hijos hambrientos a encontrar a su Padre en su palabra. Lejos de habernos dado vosotros, o los papas y los papistas, las Santas Escrituras, las habéis escondido de nuestra vista, y sois vosotros los que quemáis a los que las escudriñan. Y si pudierais, quemaríais también las mismas Escrituras. Antes, como estamos leyendo, en los tiempos de los reformadores, y antes también de los reformadores, y después de los reformadores, se perseguía, se daba muerte, encarcelamiento, a los que tenían la palabra de Dios. ¿Por qué ustedes creen que en estos días no se persigue a nadie que posee una Biblia? ¿Será que los cambios que ellos querían ya lo hicieron? Y por ende casi todos creen y tienen las doctrinas del catolicismo. Ya las Biblias, en su gran mayoría, no están como estaban antes, como entenderemos más adelante. La predicación de Tyndale despertó muchos interés y numerosas personas aceptaron la verdad. Pero los sacerdotes andaban alerta y no bien se hubo alejado del campo de sus trabajos cuando ellos, valiéndose de amenazas y de engaños, se esforzaron en destruir su obra. O sea, el Papa y sus seguidores se empeñaron en destruir la obra de Tyndale. Y con éxito muchas veces. ¡Ay!, decía él, ¿qué hacer? Mientras que yo siembro un punto, el enemigo destruye lo que dejé sembrado en otro. No me es posible estar a la vez en todas partes. Oh, si los cristianos poseyesen la Biblia en su propio idioma, serían capaces de resistir a estos sofistas.
sin las Santas Escrituras es imposible confirmar a los legos en la verdad. Estaba consciente él de que todos necesitaban tener la Biblia correcta en sus manos, en su idioma. Un nuevo propósito surgió entonces en su mente. Era en la lengua de Israel, decía, en que se cantaban los salmos en el templo de Jehová. ¿Y no resonara el evangelio entre nosotros en la lengua de Inglaterra? ¿Será posible que la iglesia tenga menos luz a mediodía que el alba? Los cristianos deben leer el Nuevo Testamento en su lengua materna. Los doctores y maestros de la iglesia estaban en desacuerdo con lo que decía Tyndale, que él quería que todos tuvieran la Biblia en su lengua materna. Solamente por la Biblia podían los hombres llegar a la verdad. Uno sostiene a este doctor, otro aquel, y cada escritor contradice a los demás. ¿De qué manera puede uno saber quién dice la verdad y quién enseña el error? ¿Cómo? En verdad, ello es posible solamente por medio de la palabra de Dios. Así confirmado su propósito de dar a su pueblo el Nuevo Testamento en su propia lengua, Tyndale puso inmediatamente mano a la obra. Echado de su casa por la persecución, se fue a Londres y allí, por algún tiempo, prosiguió sus labores sin interrupción. Pero al fin la hazaña de los papistas le obligó a huir. Toda Inglaterra parecía cerrársele y resolvió buscar refugio en Alemania. Allí dio principio a la publicación del Nuevo Testamento en inglés. Finalmente, se dirigió a Worms, donde unos cuantos años antes Lutero había defendido el Evangelio ante la Dieta. En aquella antigua ciudad había muchos amigos de la Reforma, y allí prosiguió Tyndale su trabajo sin más trabas. Pronto salieron de la imprenta 3,000 ejemplares del Nuevo Testamento. En el mismo año se hizo otra edición. La traición entregó a Tyndale a sus enemigos y quedó preso por muchos meses. Finalmente dio testimonio de su fe por el martirio. Pero las armas que él había preparado sirvieron para ayudar a otros soldados a seguir batallando a través de los siglos hasta el día de hoy. Él lo hizo tomando el Textus Receptus de Erasmo, quien tradujo la Biblia del idioma original y corrigió muchos errores que tenía la Biblia traducida del latín. Después de Erasmo, Lutero y Tyndale, cuando ellos dieron la Biblia tomada del Textus Receptus, surgieron muchas cosas, como veremos más adelante. Pero ya eso estaba profetizado, como vemos aquí en Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno se añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Este principio bíblico es para toda la Biblia, desde Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Hay del que quita o añada a la palabra de Dios. Erasmo corrigió los errores. Lutero y Tyndale continuaron enseñando la verdad de todas las cosas que corrigió Erasmo y de la verdad que Dios le presentó a cada uno de ellos en su tiempo. Pero hoy en día, nadie o la gran mayoría no tiene ni siente temor por las cosas de Dios, porque hay miles de personas que quitan y añaden a la palabra de Dios. Este libro, que se llama Which Bible Can We Trust? ¿Qué Biblia podemos confiar? ¿O en qué Biblia podemos confiar? Este libro fue utilizado por el profesor Walter Bates en una
de sus presentaciones ya para el 2004, hace ya bastante tiempo. Lo había visto en esa presentación y me llamó la atención este libro y lo estuve leyendo y encontré algunas cosas muy importantes para hacer este estudio, este tema, y lo voy a compartir con ustedes. Pongamos mucha atención para que ustedes vean qué es lo que ha venido sucediendo con el Textus Receptus que utilizó Erasmo, Lutero, Tyndale para presentar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Dice este libro: tenemos que entender que muchas de las nuevas traducciones se han tomado de manuscritos antiguos. La gente piensa que estos son más fiables o más confiables, que esos manuscritos antiguos son más confiables. En realidad, están diciendo que un manuscrito encontrado en un cesto de basura en una cueva del monte Sinaí y manuscritos cuestionables de Alejandría en Egipto son más fiables que el texto recibido o el Textus Receptus. Lo que está queriendo decir este historiador es que la mayoría de las personas o teólogos están tomando los manuscritos antiguos como el encontrado en la cueva del monte Sinaí y otros manuscritos cuestionables que se han encontrado en Alejandría, en Egipto, son más fiables que el texto recibido. Y eso es un error, como veremos más adelante. Orígenes, hemos hablado por la gracia de Dios en este canal bastante acerca de Orígenes, que era un seguidor grande de Platón y tomó la alegoría y el gnosticismo platónico y lo introdujo en sus explicaciones de la Biblia. Escuchen bien lo que dice aquí. Orígenes, siendo un crítico textual, se supone que corrigió numerosas porciones de los manuscritos sagrados. La evidencia de lo contrario muestra que los modificó para que coincidieran con su propia filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. De este modo, mediante una erudición engañosa, los corrompió. No lo arregló, sino que los corrompió para introducir sus ideas filosóficas humanas, místicas y alegóricas. En el 331, después de Cristo, Constantino ordenó que se escribiera una Biblia ecuménica. Eusebio, un seguidor de Orígenes, fue el encargado de dirigir esta tarea. Eusebio rechazó la deidad de Cristo y afirmó que Cristo era un ser creado o engendrado. Este error se llama herejía ariana. Eso para que ustedes vean desde cuándo es que están viniendo los cambios. Estos son los errores que la sierva del Señor nos dice que Erasmo corrigió, uno de ellos. En el 1481, después de Cristo, se descubrió el manuscrito del Vaticano en la Biblioteca Vaticana. Qué coincidencia que se descubrió este manuscrito en una biblioteca del Vaticano. ¿Qué dice este manuscrito? Este manuscrito rechaza repentinamente la deidad de Cristo, refleja el arianismo de Orígenes, y algunos piensan que es uno de los manuscritos supervivientes realizado por Eusebio por orden de Constantino. La fecha de su redacción coincide con la Biblia ecuménica. Están de la mano este manuscrito vaticano con la Biblia ecuménica. 1844. Qué coincidencia, ¿no? ¿Será coincidencia? Este año se descubrió el manuscrito sinaítico en el monte Sinaí de Catalina. Coincide estrechamente con el manuscrito del Vaticano y minimiza la deidad de Cristo y es de naturaleza ariana. Estos dos manuscritos eran probablemente dos de los 50
que estaban escritos para Constantino por Eusebio. Todos estos manuscritos supuestamente antiguos tienen la enseñanza de destruir la deidad de Cristo, o mejor dicho, su eternidad antes de hacerse hombre. Ya ustedes ven qué está sucediendo con todos estos manuscritos que se han encontrado recientemente, que dicen que son más antiguos y son más importantes que el Textus Receptus. En el 1881 después de Cristo se introduce el texto griego de Westcott y Hart. Este texto se apartó del Textus Receptus o el texto recibido y sigue las corrupciones del Vaticano y del Sinaítico. La Biblia de los Testigos de Jehová, titulada Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, fue traducida del texto de Westcott y Hart. Todas estas Biblias tienen como punto principal es destruir la divinidad de Cristo o la eternidad de Cristo antes de hacerse hombre. Espero que ustedes, mis amados, puedan ver este estudio no una vez, véanlo varias veces para que puedan entender qué es lo que está sucediendo, cuál es el objetivo de Satanás, el cual siempre ha sido es destruir la divinidad de Cristo. Tyndale usó el texto recibido o el Textus Receptus en su Biblia y le dijo al Papa: si Dios me perdona la vida, dentro de muchos años haré que un muchacho que maneja un arado sepa más de las Escrituras que tú. Como Tyndale fue utilizado por Dios para llevar la verdad de la palabra de Dios. Y vemos que él, al igual que Erasmo y Lutero, utilizaban el Textus Receptus o el texto recibido. ¿Cuál es la diferencia del texto recibido, el Textus Receptus, del Vaticano y el Sinaítico? Dejemos que los mismos jesuitas respondan. En este mismo libro dice lo siguiente: los jesuitas fueron llamados para ayudar y dijeron: debemos socavar o destruir la Biblia de los protestantes y destruir sus enseñanzas. La reina de Inglaterra, al darse cuenta del daño que causaría la Biblia jesuita, envió a Europa a Beza, que estaba con Juan Calvino, para ayudar. Thomas Cartwright, un buen amigo y colaborador de Tyndale, con una mano tomó todos los manuscritos griegos y con la otra mano tomó todos los manuscritos latinos del Textus Receptus y golpeó la Biblia jesuita golpe tras golpe. Muy importante esto. Thomas Cartwright tomó los manuscritos griegos y con la otra mano tomó todos los manuscritos latinos del texto recibido y golpeó la Biblia jesuita. Le hago hincapié en esto porque ahorita vamos a ver unos versos que están utilizando muchos predicadores y utilizan Biblias jesuitas para decir que Jesús, Cristo, fue engendrado en la eternidad, que Jesús tuvo un comienzo. Y veremos cómo ellos, para apoyar sus enseñanzas, utilizan las Biblias jesuitas. La visión jesuita de la Biblia. Entonces, la Biblia, esa serpiente que con su cabeza arrastrándose y sus ojos centellantes nos amenaza con su veneno mientras se arrastra por el suelo, se convertirá en vara tan pronto como podamos agarrarla. Durante 3 siglos, esta áspid no nos ha dejado reposo. Bien sabéis con qué pliegues nos enreda y con qué colmillos nos roe. Ese es el pensar de los jesuitas sobre la Biblia, que viene del Textus Receptus, del texto recibido. Así piensan ellos hoy en día de esto, del Textus Receptus. En el 1900, el Textus Receptus ya no era la base principal para las traducciones del Nuevo Testamento en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia. Muy importante que entendamos esto. Les repito, el Textus Receptus fue utilizado
por Erasmo, Tyndale, Lutero y otros reformadores para presentar la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que ellos eran perseguidos y martirizados por los jesuitas y la Iglesia Católica, porque ellos tenían la verdad en el Textus Receptus. Pero en el 1900 sucede algo muy importante, que el Textus Receptus ya no era la base principal para las traducciones del Nuevo Testamento en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia. Aunque el Textus Receptus había sido la base de muchas traducciones importantes, como la versión de las King James, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se produjo un cambio hacia el uso del texto griego construidos basado en una gama más amplia de manuscritos antiguos. Ediciones críticas del texto griego. Se publicaron ediciones críticas del Nuevo Testamento griego con las de Westcott y Hart. Recuerden lo que leímos anteriormente, que estos dos teólogos o pastores comenzaron a negar la divinidad de Cristo. Y hicieron ellos una traducción del griego donde ellos plasmaron esa idea. Y como dice aquí, es que se comenzaron a publicar ediciones críticas del Nuevo Testamento griego con las de Westcott y Hort, que intentaban reconstruir el texto original basándose en una evaluación más completa de la evidencia manuscrita. Estas ediciones críticas se convirtieron en la base para muchas traducciones modernas. Les repito, estas ediciones críticas se convirtieron en la base para muchas traducciones modernas que enseñaban ellos sobre la divinidad de Cristo. Ellos no creían que Jesús era eterno, sino que tuvo un principio. Por eso es que en la Biblia, como estamos leyendo ahora mismo, existen esas enseñanzas. Estas ediciones críticas se convirtieron en la base para muchas traducciones modernas del Nuevo Testamento, como la Reina Valera contemporánea y la Nueva Versión Internacional. Esta última, mis amados, ustedes saben que le faltan muchos versos y es una de las que más minimiza a Jesús. O sea, que no le da el reconocimiento que Jesús tiene desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Como Dios, el Textus Receptus sigue siendo importante para algunos. A pesar de este cambio, el Textus Receptus sigue siendo importante para algunos grupos religiosos y académicos que valoran la tradición y las traducciones basadas en él, como la nueva versión King James. En resumen, en el año 1900 marcó un punto de inflexión en la historia de la traducción del Nuevo Testamento, como un cambio gradual. Ojo con esto, el cambio viene siendo en las Biblias gradual del Textus Receptus hacia textos griegos reconstruidos basado en una gama más amplia de manuscritos antiguos. ¿Por qué eran perseguidos los reformadores? Ellos utilizaban, para mostrar la verdad, el Textus Receptus. Los jesuitas perseguían a los reformadores porque tenían el Textus Receptus, el texto recibido, el cual Erasmo, como decía la sierva de Dios, corrigió muchos errores que poseían las Biblias o del texto más antiguos. Como decía, tenemos que entender que muchas de las nuevas traducciones se han tomado de manuscritos antiguos. La gente piensa que estos son más fiables. En realidad, están diciendo que un manuscrito encontrado en un cesto de basura en una cueva del monte Sinaí y manuscritos cuestionables de Alejandría en Egipto son más fiables que el texto recibido, lo cual no debe de ser así. ¿De dónde salió Jesús? ¿Del vientre de Dios o de su presencia? Ahora que vimos lo que dice la inspiración y lo que dice la historia, ¿cómo han venido haciéndose cambios graduales en la palabra de Dios? Vamos a poder entender, comparando las Biblias que utilizan muchos predicadores, Biblias modernas, con la Biblia
del Testus Receptus para que podamos entender con más claridad de dónde salió Jesús, si del vientre de Dios o de su presencia. Este es un verso que utiliza mucho para decir que Jesús nació o vino del vientre de Dios. Reina Valera Gómez, Juan 16:28 y Juan 17:7-8 dice así: Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 17:7-8. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado son de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Leyendo por encima estos versos, muchos enseñan que aquí está diciendo que Jesús salió de adentro de Dios, del vientre de Dios. Comparemos esta versión con la versión de William Tyndale del Testus Receptus del 1534. Juan 16:28. Es cierto, vine del Padre al mundo, y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Si Jesús salió del Padre y va a volver al Padre, ¿significa que Jesús se va a introducir nuevamente al Padre porque Él salió del Padre? ¿O es que Jesús salió de la presencia del Padre y Él volverá a la presencia del Padre? Juan 17:7-8. Comparemos esto. Verso 7 dice: Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Lo que dice el texto recibido, Testus Receptus, es que Jesús vino a dar un mensaje de parte del Padre y que se dieron cuenta que este mensaje que Jesús trajo y que Jesús proviene, este mensaje de ti, dice Jesús. El mensaje que Dios le envió a su pueblo a través de Cristo, ellos reconocieron que ese mensaje provenía del Padre. No es que el texto dice que Jesús salió de adentro del Padre, sino que el mensaje, comparémoslo nuevamente. En esta versión, el verso 8 de Juan 17 dice: Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Este verso da a entender de que Jesús está diciendo que Él salió de adentro del Padre. Pero ¿qué está sucediendo con las versiones modernas? Leímos anteriormente que están haciendo cambios gradualmente para así hacer de que Jesús fue engendrado en la eternidad. Pero ¿qué dice el texto original? Leamos el mismo verso. Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que el mensaje proviene de ti, y han creído que tú me enviaste. Tiene mucho más sentido esta versión que esta. Aquí está el cambio. Salí de ti. Saben que proviene de ti. Jesús hablando del mensaje que Dios le envió. Continuamos con Juan 8:42. Reina Valera Gómez. Jesús entonces les dijo: Si Dios fuese vuestro Padre, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ustedes ven, dicen estos predicadores, Jesús salió de adentro del Padre. Biblia Torres Amat. Entonces, para estos predicadores, apoyar esta creencia de que Jesús salió de adentro del Padre, buscan la Biblia Torres Amat. ¿Saben ustedes que esto es una Biblia jesuita? Por supuesto que los jesuitas van a enseñar lo que dice el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla, que Jesús
fue engendrado. Dice, a lo cual les dijo Jesús, si Dios fuera vuestro Padre, ciertamente me amaríais a mí, pues yo nací de Dios y he venido de parte de Dios. ¿Por qué no he venido de mí mismo, sino que Él me ha enviado? Escuchen bien, seguro que la traducción jesuita diría esto, porque eso es lo que enseña el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. La llamada Biblia Torres Amá es una traducción católica de la Biblia por Félix Torres Amá, directamente de la versión de la Vulgata traducida por el jesuita José Miguel Petisco. Ustedes ven cómo estos predicadores, para decir que Jesús salió del vientre del Padre, buscan base jesuitas para enseñar lo mismo que están en los concilios Nicea y Constantinopla, de donde surge el credo. Creo en un solo Dios y Padre que creó los cielos y la tierra, y en su Hijo engendrado. Eso es lo que enseña el credo católico, que surgió por motivo del concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Y ellos buscan estas bases, estas enseñanzas, para apoyar su doctrina, sus enseñanzas. La Vulgata latina, o el texto latino, que fue el que corrigió Erasmo, como dice la inspiración, la sierva del Señor, que Erasmo tradujo del latín a su idioma original, el griego, y corrigió todos los errores que había en la Vulgata latina. Pero esto que está aquí no es del Textus Receptus. Por eso es que hay mucha confusión. Comparémoslas con la de William Tyndale del 1534. Juan 8:42. Jesús le dijo, si Dios fuere su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Dónde dice que salió del vientre del Padre? Lo que da a entender el texto es que Jesús salió de la presencia de Dios, del lugar de donde estaba Dios, no de adentro de Dios. Esta es la concordancia Strong que utilizan muchos eruditos para estudiar. Vamos a analizar la palabra salir, que se deriva salió, la página 751, el verso de Juan 8:42. Yo de Dios he salido y he venido, y noten aquí más ampliado, los mismos versos que utilizan ellos para decir que Jesús salió de adentro de Dios, como ustedes ven aquí, la palabra salió, salir, Juan 8:42, que lo leímos, Juan 16:28, salí del Padre y he venido al mundo, Juan 17:8, y han conocido verdaderamente que salí de ti. Esos son versos preferidos que utilizan los predicadores que están en contra de la eternidad de Cristo, para decir que Cristo tuvo un principio, fue engendrado en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto cuando Jesús dice salí? Veamos qué nos dice la concordancia. Todos estos versos nos envían a buscar su significado, que se encuentra en el 1831 o 1831 del griego. Veremos qué quiere decir él cuando dice yo de Dios he salido, yo salí del Padre, yo salí de ti. ¿A qué se refiere esto? Recuerden este número, 1831. 1831, egersomai. Mira, aquí selecciona dos números más que veremos más adelante. ¿Qué quiere decir salir? Partir, salí o partí de un lugar para ir a otro, proceder de un lugar a otro, salir, entrar, llegar. Yo salí de un lugar y llegué a otro. Yo partí de un lugar, yo del Padre he partido. Yo del Padre salí, de la presencia de donde estaba el Padre, yo salí y llegué a otro lugar. 1537, denotando origen, el punto de donde procede el movimiento o acción. Yo estoy dentro de mi casa y salí hacia afuera. Salí hacia otro lugar. El punto de movimiento o acción de afuera del lugar, tiempo o causa. Y yo
salí del templo de mi Padre. Yo salí de la presencia de mi Padre. En ningún momento está diciendo que Jesús salió de adentro del vientre de Dios. 26:4. Venir o ir, o sea, de un lugar. Yo he venido de este lugar para ir a otro lugar. Arribar, o sea, llegar. Entrar, ir, llegar, pasar, redundar, salir, sobrevenir, venidero, venir. Los tres nos está diciendo que cuando Jesús dice yo salí del Padre, está hablando que salió de la presencia, salió del lugar de donde estaba el Padre. No nos está diciendo o no nos está enseñando que Él salió del vientre del Padre, como están queriendo enseñar muchos falsos predicadores, para decir lo que decían los alejandrinos y los arrianos, de que Jesús no es Dios, sino que Él es, o que tuvo un principio. Y si tiene un principio, viene siendo una criatura. Y si es una criatura con principio, no puede ser nuestro Salvador. Y si Él tuviera un principio, ¿cómo puede Él perdonar pecados? Otro verso que se utiliza para decir que Jesús fue engendrado. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Hay personas que aunque lean esto que dice aquí, dicen que ahí está hablando de que Él salió de adentro del vientre de Dios. Pero dice, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Para ellos, como dijimos ahorita anteriormente, apoyar sus creencias, buscan la Biblia jesuita, Biblia Torres Samá, para decir lo siguiente. Y tú, oh Belén, llamada Éfrata, tú eres una ciudad pequeña respecto a las principales de Judá, pero de ti me vendrá el que ha de ser dominador de Israel, el cual fue engendrado desde el principio, desde los días de la eternidad. Ustedes ven cómo nuevamente la enseñanza católica jesuita, plasmada en estas versiones bíblicas, son las que utilizan estos predicadores para decir que Jesús fue engendrado allá en la eternidad. Comparemos esto con lo que dice el Textus Receptus, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernador para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Qué significa cuyos orígenes? Quiere decir que Él salió del vientre de Dios. ¿Dónde son o de dónde son tus orígenes? Tú, hermanos y hermanas que me escuchan, ¿de dónde son mis orígenes? ¿Quiere decir eso? ¿Que desde donde yo soy, desde donde vengo, quiere decir que yo fui engendrado? En ninguna manera. Él es desde toda la eternidad. No es que tuvo un principio o un comienzo. No nos dejemos llevar por estos falsos presentadores que su base está basada en lo que está en la creencia jesuita del catolicismo, del Concilio de Nicea y de Constantinopla, que quieren presentar a un Jesús con principio, lo cual no es así. Estos mismos predicadores utilizan este verso de Isaías 44:6 para decir que solo el Padre es Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Así dirían ellos. Ustedes ven, hermanos, que solamente Jehová es Dios, porque dice, yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 41:4 dice lo siguiente: ¿Quién hizo y realizó esto? El que llama las generaciones desde el principio, yo Jehová, el primero y yo el mismo con los postreros.
Lo que está queriendo decir aquí es que Jehová Dios es el primero y es el postrero y es el mismo siempre. O sea, que Él es eterno, que tiene eternidad, que no tiene ni principio ni fin. ¿Saben ustedes que Jesús también dice eso mismo de su misma persona? En Apocalipsis 1, 8 y 17 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Dirán ustedes, no, aquí está hablando es Jehová. No, aquí el que está hablando es Jesús. Veremos más adelante que dice el versículo 17. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Verso 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero Él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Este es Jesús, quien está por venir, que tiene los mismos atributos que el Padre. Mis amados hermanos, el verso 18 dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Yo tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. ¿Quién es este del verso 8 y 17? Yo soy el que vive y estuve muerto. Este que es yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que siempre era y que aún estoy por venir, el Todopoderoso. Yo soy que estuve muerto y ahora vivo, por siempre y para siempre. Jesús siempre ha existido. No sale del vientre de Dios, sino que cuando Él dice salí, salgo, vine de Dios, Él está diciendo que vino de la presencia de donde estaba Dios, como vimos anteriormente. ¿De dónde salió Jesús? ¿Del vientre de Dios o de su presencia? Como leímos en Juan 8:42. Si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios, y no estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Jesús vino de la presencia de Dios, no de adentro del vientre de Dios. Mis amados hermanos, hasta aquí este estudio. Que sea de gran ayuda, de gran bendición. Que siempre recordemos en quién hemos creído. Recuerden que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes, muy diferentes. Bendiciones, hasta la próxima. Dios le guarde.